El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días, amigos del podcast sobre el canto, sus fuentes, los intérpretes, las teorías sobre las metodologías docentes de enseñanza y cualquier tema que a mí me pueda interesar alrededor de este mundo del bel canto. Hoy en este episodio número 5 quería hablar sobre los castrati, pero no desde un punto de vista especulativo ni amplio en el sentido de hablar de su historia, sino quiero dejar a todos los interesados en el tema una bibliografía esencial para conocer lo que autores especializados en este campo histórico del canto, sobre los intérpretes en este caso, que fueron, digamos, las estrellas, los primi uomini o primeros hombres, los divos de todo el siglo XVII y especialmente en el siglo XVIII, donde los castrati, castrados en español, eran los dueños y señores de la escena operística. También en la música litúrgica, porque daos cuenta que la mujer estaba vetada hasta muy avanzado el siglo XIX en los templos y no podían cantar las partes altas de la polifonía, del canto de órgano. Así que la única manera era contar con los niños, una solución muy poco extensa en el tiempo, puesto que el cambio de voz hacía que una vez que un niño estuviera formado, pues ya no se podía, le llegaba el cambio de voz y no podía seguir actuando, puesto que cambiaba la voz y ya no servía para este término. Entonces la Iglesia, como institución y necesitada de cantantes en las voces altas, pues contará con los castrati. Esta fue la solución que se encontró. Hoy en día no se entendería, y por supuesto no se entiende, que esto fuera así, pero en esta época, claro, hay que mirarlo con la perspectiva de la época. En este caso, quería dejaros algunos libros que a mí me parecen esenciales para conocer todo el desarrollo, el inicio y el desarrollo de la historia de los castrati. Hay que tener en cuenta que ya en algún otro capítulo lo he comentado, los castrati en toda la literatura de la época no se habla de castrados ni castrati, sino que se habla de musici, músicos, virtuosos, cantores, etc., pero nunca castratos. Se evitaba este término. Bueno, ya volviendo un poco, yendo a hablar un poco del tema de la bibliografía sobre los castrati, que es el tema que nos ocupa en este episodio, quería dejaros algunos libros. En estos libros no voy a ir de momento por año, sino un poco así de manera random. El primero es de Angelo Lavella, un autor italiano, que se llama I castrati di Dio, los castrados de Dios, editado en Scipioni, editorial Scipioni, 1995. Luego tenemos unas ediciones muy bonitas que a mí me gustan mucho, unos libros de bolsillo muy interesantes de las Presse Universitaires de France, las prensa universitaria de Francia, del año 1998, que se titula «Que sais je les castra?», «¿Qué sé yo de los castratos?». Estas ediciones son interesantes porque tratan un montón de temas variados en un formato de bolsillo y muy directo. En este caso, el de los castratos lo escribe Sylvie Mamy. Luego tenemos en las ediciones del CEU, de la editorial CEU de Madrid, de 2018, Sopranos heroicos, las voces de los héroes en la ópera italiana desde Monteverdi hasta Bellini, de Thomas Seedorf. Luego tenemos una biografía sobre Farinelli de Corrado Ricci en la librería italiana de musicología italiana y Academos del año 1995.
Un clásico, Engel wider Willen, die Welt der Castraten, que significa algo así como Los ángeles contra su voluntad, el mundo de los castratos, de Hubert Orth-Kemper, publicado en Berenreiter en el año 1993. Un libro italiano, de nuevo, Lustrini per il regno dei cieli, ritratti di virati cantori. Las lentejuelas para el reino del cielo, retratos de cantores evirados, publicado en Bollati Boringhieri en el año 2008, este es bastante más reciente, por Luca Scarlini. También italiano, Dei senza Olimpo, la voce perduta dei castrati da Napoli all'Europa. Dioses sin Olimpo, la voz perdida de los castrados desde Nápoles a Europa, publicado en Intramoenia en el año 2017 por Domenico Sapio. Otro clásico ya bastante antiguo, publicado por Souvenir Press en inglés, aunque el original es en francés, del año 1989. La traducción inglesa, que es la que yo tengo, es del año 1996. The World of the Castrati, The History of an Extraordinary Operatic Phenomenon. El mundo de los castrados, la historia de un fenómeno operístico extraordinario, de Patrick Barbier. Este es un clásico y que se maneja en todas las bibliografías cuando se habla de la ópera del siglo XVIII. Luego tenemos otro autor muy conocido en el ámbito del bel canto, porque tiene otro libro dedicado justamente a este tema, The Castrati in Opera, Los castrados en la ópera, publicado por Calder and Boyers en el año 1956. Este es el más antiguo, de Angus Heriot. Luego tenemos un estudio que es más un estudio estético y cultural e histórico, que se llama Eunuchs and Castrati, a Cultural History. Eunucos y castrados, una historia cultural, publicado por Markus Wiener de Princeton en el año 2001. El original es en alemán y el autor es Piotr O. Scholz, año 2001. Luego tenemos otro estudio muy interesante porque toca, ahora lo comentaremos con más amplitud, toca aspectos desde el mundo antiguo hasta el mundo moderno y que se titula The Supernatural Voice, A History of High Male Singing, la voz sobrenatural, una historia del canto High Male Singing, es algo así como el canto alto masculino, o sea, la voz alta masculina, publicado por Boydell Press en el año 2014 y el autor es Simon Ravens. Y luego, está el último libro que tengo de bibliografía sobre este tema, es las actas de un congreso internacional del Centro de Estudios Farinelli de Bolonia, dedicado a la figura de Farinelli y que se llama justamente las actas Mito, Storia e Sogno di Farinelli, el mito, la historia y el sueño de Farinelli, dedicado por la Librería Musical Italiana en el año 2021. Son varios los autores, ahora comentaremos, pero el editor de este trabajo es Luigi Berti, un musicólogo muy conocido. Entonces, como veis, en este repaso rápido de la bibliografía, ahora entraremos un poquito más a fondo en ello. En los libros que yo trato, que tengo y que he leído y he consultado y he trabajado para mi tesis doctoral, que fue sobre un castrato, os recuerdo, viene desde un libro de Angus Heriot desde el año 1956 hasta el último, que es las actas de un congreso sobre la figura de Farinelli del año 2021, o sea, son bastantes años. Ahora vamos a ir por partes para hablar de manera muy sucinta del índice de los contenidos de cada uno de estos libros. El primero, el que he citado, de Angus Heriot, del año 1956, tiene 6 capítulos. El primero de ellos se titula Ascenso, está en inglés, Ascenso y caída de los castrados.
El segundo capítulo son las causas de la supremacía de los castrados. Esto es muy interesante, es decir, por qué esta voz tomó el papel de grandes divos en el mundo de la ópera, ¿no? En el siglo XVIII. El tercer capítulo habla de cuestiones más mundanas, la vida y los tiempos de los castrados. Capítulo cuarto, las condiciones que se seguían en los teatros. El capítulo 5, carreras de algunos castrados famosos. Y luego hace un estudio de caso, que él llama así estudio de caso, que es la historia de un castrado en particular, el caso de Filippo Balatri. ¿Por qué? Porque Filippo Balatri escribió una autobiografía donde cuenta su devenir como cantante y partícipe de toda esta vida musical. El segundo libro de Patrick Barbier, como he dicho anteriormente, editado en el año 1989 y traducido al inglés, está en francés el original, en el año 1996, tiene 10 capítulos. El primero de ellos habla del proceso de la castración, el segundo los orígenes de esta voz y su reclutamiento, el tercero cuál era el entrenamiento vocal de estos cantores, es decir, cómo era el proceso de la enseñanza. El capítulo 4 está dedicado al teatro en Italia, el capítulo 5, el camino a la fama, el capítulo 6 a otro aspecto muy importante, es decir, aquellos castrados que no triunfaban en la escena operística iban destinados a cantar en la liturgia, y ese capítulo 6 son los castrados en la iglesia, precisamente. 7, los castrados en la sociedad, cuál era la visión que se tenía de estos personajes extraños y que se salían un poco de lo que era esperable, ¿no?, en esta sociedad. Número 8, viajes europeos. Número 9, el atardecer de la vida, es decir, cuándo se acababa su carrera, qué pasaba. Y el número 10 es el final de la historia de los castrados y lo titula Barbier con el declive de los ángeles. Daos cuenta que hay mucha bibliografía donde los tildan de ángeles y dioses. Tal era la fama y tal era la importancia que se daba a esta voz, que se hablaba de ángeles y dioses prácticamente. El siguiente libro, muy importante dentro de la bibliografía, está en alemán y es de Hubert Ortkemper, publicado en Berenreiter en el año 1993. Que yo sepa, no existe una traducción al castellano ni al inglés de este libro, con lo cual hay que leer. Es un libro bastante amplio, bastante gordo, y tiene 35 capítulos y un apéndice. Lo interesante, lo importante de este libro, que trata todos los aspectos relacionados con los castrati. Por ejemplo, he extractado algunos de los capítulos que me parecieron más interesantes. La Escuela de Pórpora, por ejemplo, uno de los grandes compositores y maestro de canto de grandes cantantes. Los conservatorios, el proceso de la castración mismo, los castrati en las óperas de Händel, las escuelas italianas de canto en Italia, el tratamiento que se le daba a los castrados en Francia, los coros de iglesia, las críticas que recibían estos castrados, Mozart y sus castrados, y un léxico referido a los castrati y sus carreras. Esto es importante, con lo cual si hay un libro que queréis elegir para empezar a conocer este fenómeno cultural y musical de la historia de la música y del bel canto, quizá este sea el libro más adecuado. Eso sí, hay que hablar alemán y controlar el idioma de Goethe. El siguiente libro, ya estamos en los años 90, es el libro de Angelo Labella, publicado en 1995, que tiene 12 capítulos. El primer capítulo, el castrado que hizo llorar a Napoleón. Ya sabéis que Napoleón, a pesar de que hizo un decreto, una ley para prohibir la castración, él tenía un castrado de cámara, que era Girolamo Crescentini, uno de los grandes castrados también del 19. Segundo capítulo, los castrados en la Schola Cantorum. Tercer capítulo, una profesión bastante lucrativa. Daos cuenta que si miramos
extractos de los cachés, de los precios que se pagaban por los servicios de los castrati en las óperas, podía ser el doble o el triple de lo que cobraba una soprano, o sea que era una profesión bastante lucrativa. El número 4, el capítulo 4, tregua de un año para escuchar un castrato. ¿Esto qué significa? Ya en otro libro se habla de este tema. En cuanto a los viajes, es decir, en el año 1645, la reina Cristina de Suecia quería tener en su corte a Baldassare Ferri, el gran castrato italiano, y estaban en guerra con Polonia, pues se estableció una prórroga de un año, creo que fue, para que pudieran enviar un barco para que Baldassare Ferri pudiera pasar por el territorio en guerra sin ningún problema. O sea que hubo hasta una tregua para daros cuenta de la importancia del tema, ¿no? para la cultura, la historia del tiempo. El número 5, el capítulo 5, es el triunfo de los sopranistas. Capítulo 6, una bella familia de músicos. Capítulo 7, una aventura erótico-sentimental que acabó en tragedia. Número 8, cura castrado pero un don Juan. Es verdad que había un castrado, y en el capítulo anterior también, que murió por ser un extraordinario amante, y uno de los maridos que fue engañado, ¿no?, por su mujer, pues mandó matar a este castrado. El capítulo 9, en la alcoba de la reina. Capítulo 10, Farinelli, el más brillante de todos. Capítulo 11, Giovanni Battista Velluti, una voz de realeza. Y capítulo 12, solo en la iglesia cantan los ángeles de Dios. Como veis, este libro, más que de cuestiones propiamente históricas o culturales o estéticas en cuanto a la historia de los castrati, habla de cuestiones más de revista del corazón, lo cual es bastante interesante si queréis una lectura un poquito más ligera. Angelo Lavella, 1995. El libro siguiente extractado es de Corrado Ricci, del año 1995, que tiene 4 capítulos. El primero, Burney, Casanova y Farinelli en Bolonia. Ya sabéis que se encontraron el escritor Burney, el amante, el prototipo de amante Giacomo Casanova, y Farinelli en Bolonia. Capítulo 2, Siface y su trágica muerte. Este Siface es justamente el que Angelo Lavella hablaba en su capítulo sobre la tragedia después de que Siface mantuviera affairs amorosos con la mujer de un noble, y este noble mandó matar a Siface cuando iba en su carruaje pasando por un puente. El número 3, heroínas casanovetenses, ¿no?, de Casanova. Y capítulo 4, La Diva Mignata. Estos son los 4 capítulos de Corrado Ricci. El libro siguiente es de la serie esta de las prensa universitaria de Francia, que son libros de bolsillo, pero muy bien documentados y muy directos para conocer lo esencial de cualquier tema. ¿Qué sé je les castrats? ¿Qué sé yo de los castratos? De Sylvie Mamie, del año 1998, que tiene 6 capítulos. Primero, los primeros castrados en la Capilla Sixtina en el siglo XVI, es decir, los primeros orígenes de esta voz, por qué llegan estos castrados a la Capilla Sixtina. Segundo capítulo, los castrados de la iglesia a la corte y al teatro, cómo pasaron de las funciones litúrgicas al teatro. Capítulo 3, los castrados y la escuela de canto italiana. Esto es interesante para contextualizar de dónde surgían estas voces capaces de las proezas vocales más extraordinarias. Capítulo 4, la época dorada de los castratos. Capítulo 5, Gaetano Guadagni y los últimos grandes castrados. Y capítulo 6, elogios, sátiras y mitos. Sylvie Mamie. Este es un libro que está en francés, pero se lee muy bien, es cortito, muy directo y da información muy, muy interesante. El libro siguiente, del año 2001,
Ya es un estudio mucho más amplio, hablando de cuestiones culturales, estéticas, de historia, de Piotr Scholz. El original está en alemán, pero yo tengo la versión traducida al inglés que está publicada en el año 2001. Tiene 10 capítulos también. El primero dedicado a la sexualidad y la emasculación. El segundo, en el principio fueron los dioses. Veis que de nuevo se habla de esta figura, ¿no? De esta identificación como ángeles o dioses a la voz de los castratos. El capítulo 3, Sagrado Reinado y sus consecuencias. Capítulo 4, los eunucos en el mundo helenístico y romano. Esto está muy bien para conocer un poco el origen o dónde se insertan estas raíces, estos inicios de esta práctica terrible de la castración para fines artísticos o otro tipo de fines. El capítulo 5 también histórico, el emperador de China y sus eunucos. El capítulo 6, castidad de los ángeles, la sexualidad en el primer cristianismo. El capítulo 7, de los orígenes del Islam al serrallo del Topkapi, el palacio turco. Todos estos capítulos, como veis, son de cuestiones históricas, para pasar al capítulo 8, a los héroes emasculados en el occidente medieval. El capítulo 9, de la desacción de la Edad Media hasta los juicios de brujas de principios del periodo moderno. Y el capítulo 10, las voces de los ángeles, los castrados papales y el nacimiento de la ópera. Es decir, todo este libro es un recorrido cultural, estético, sobre todo aquello que llevó a que los castrados en el siglo XVIII se convirtieran en las voces principales en el mundo operístico y personajes esenciales en el desarrollo de la ópera. El siguiente libro, del año 2008, tiene 6 capítulos, publicado por Lucas Carlini. Tiene 6 capítulos, como digo, una introducción, Fasto y lágrimas. El capítulo 2, la fábrica de los castrados, escena de Pistoia, de la ciudad italiana de Pistoia. Capítulo 3, recuerdos con rabia, la autobiografía de Filippo Palatri, ¿recordáis? Cantante, diplomático y friki. Es interesante este capítulo porque analiza, igual que lo hacía otro autor en un anexo que comenté anteriormente, la autobiografía de Filippo Palatri. Capítulo 4, Crepúsculo de un gemelo, los últimos años de Farinelli en Bolonia. Capítulo 5, salida de escena, Giovanni Battista Velluti, el último castrado en el teatro. Y el capítulo 6, a extinción, Alessandro Moreschi o el fin de una historia. Ya sabéis que Alessandro Moreschi fue el único castrado del cual se conserva una grabación discográfica de principios del siglo XX de muy mala calidad, y ya era un señor mayor, con lo cual su voz, aunque se puede intuir qué tipo de voces eran, ya no estaba en su mejor momento. Pero bueno, es un documento histórico muy importante. Alessandro Moreschi. El siguiente libro es de Simon Ravens, que es otro estudio estético, cultural e histórico sobre la figura de los castrados, del año 2014. Tiene 17 capítulos. El primero, titulado El descubrimiento de Alfred Teller. Ya sabéis que Alfred Teller fue el primero que en los años 50-60 en Inglaterra volvió a recuperar esta voz del contratenor, y cogió todos esos papeles de los castrados y los retomó. Fue un poco con su consort de voces, el Alfred Teller, el Teller Consort, donde nos volvió a descubrir que existía esta voz, ¿no? Y empezó a darle paso a la voz del contratenor. Es capítulo 2, un truco inartístico, fisiología y terminología. Capítulo 3, del mundo antiguo a la Edad Media. Capítulo 4, una hambruna de tenores, la laringe en su desarrollo histórico humano. Número 5, el Renacimiento en Europa. Capítulo 6, canto muy fuerte, el impacto del volumen en los estilos de canto. Capítulo 7,
la Inglaterra tardomedieval y renacentista. Capítulo 8, españoles reservados, estereotipos culturales y la voz aguda masculina. Capítulo 9, Europa barroca. Capítulo 10, hacia el cambio a hombre, las voces que mudan de niño a incipientes falsetistas. Capítulo 11, la Inglaterra barroca. Capítulo 12, una cortina de humo musicológica, la etimología del contratenor. El siglo XX es el capítulo 13, el siglo XIX, perdón, capítulo 13, capítulo 14, la mujer barbada, identidad de género y falsete. Capítulo 15, los comienzos del siglo XX. Capítulo 16, la voz del ángel, falsete en la música popular. Y capítulo 17, el moderno contratenor. Como veis, este libro no está dedicado realmente a la voz de los castrati, pero sirve de nexo entre los castrati, las voces de niño y las voces de contratenores, y cómo se entiende este paso de una voz que evidentemente hoy en día no se va a conseguir, puesto que no existe ya la castración para este fin, y cómo se pasa de esta voz, y sobre todo de estos papeles, a la voz del contratenor, y cómo el contratenor en Inglaterra, de la mano de Alfred Teller, tomó carta de naturaleza. Es un libro interesante también y que aporta mucho a este tema de los castratis. El siguiente libro es italiano, de nuevo, de Domenico Sapio, del año 2017, que tiene 10 capítulos y que hablan de la evolución de los castrados y también de los nombres de aquellos que fueron más representativos. El penúltimo libro de Thomas Seedorf, traducido al castellano en 2018 por las ediciones del CEU, tiene 5 capítulos. El primero, los héroes en los escenarios operísticos. El capítulo 2, la época de los cantantes castrados. Capítulo 3, fenomenología de los héroes operísticos. Capítulo 4, exempla heroica, Alessandro, Cesare y Achille. Aquí analiza 3 personajes heroicos que los toma como cabeza de lanza, ¿no? del análisis de estos personajes interpretados por los castrati en la historia de la ópera: Alejandro Magno, César Augusto y Aquiles. Y el final, último capítulo, número 5, del soprano heroico al tenor heroico, es decir, cómo se pasa de los castrados que tenían los papeles heroicos en las óperas barrocas al tenor heroico, cómo cambia el centro de gravedad hacia el tenor. Y el último libro propiamente es las actas de los artículos que componen las actas del último congreso que tuvo lugar en Bolonia sobre la figura de Farinelli, y cuyo editor es Luigi Verti, editado por la Librería Musical Italiana en 2021. Tiene 6 partes, 6 partes, y cada una de las partes tiene diversos artículos. Es bastante largo, es un tocho bastante importante y bastante caro, también tengo que decir. La parte primera habla del legado y la iconografía. La parte segunda, el mito, la historia y el sueño de Farinelli. La parte tercera, en España, donde aparecen 3 artículos de 3 autores que tratan de manera muy especial y como grandes especialistas el tema de los castrados en España, o de los castrados italianos que estuvieron en la corte española. El más conocido de ellos es Farinelli, pero antes de Farinelli estuvo Matteuccio, también un gran castrado. Estos son Jesús Ruiz Mantilla, Daniel Martín Sáez y José María Domínguez. La parte 4 del estudio se titula Personajes. La parte 5 son las comunicaciones, es decir, aquellas pequeñas conferencias sobre el tema de Farinelli. Y la parte 6, libros recientes, un análisis de la última bibliografía sobre el tema de Farinelli. Bueno, pues os dejo esta recensión, este análisis muy rápido,
sobre el tema de los castrados, su vida, su desarrollo cultural, el protagonismo que tuvieron en la ópera en el siglo XVIII, para que, si queréis, podáis introduciros mucho más a fondo en el mundo de los castrados, no como un hecho simplemente cultural, sino porque fueron los protagonistas de la más grande época de la ópera, la historia de la ópera, creo yo, ¿no? Entonces, personajes como Händel, Pórpora, Hasse, Vivaldi, etcétera, pues construyeron, escribieron unas óperas que tenían como eje principal estas voces. No sabremos nunca cómo sonaban, pero sí tenemos la música que se escribió. Y es evidente que si se escribían estas cosas era porque había una serie de cantantes que podían hacerlas. Cuando nos encontramos frases imposibles, donde no existe un momento para respirar, donde hay frases de coloratura, saltos inauditos de décima, de doceava, saltos del grave al agudo, pasajes de coloratura, de picados, etcétera, etcétera. O sea, todas las dificultades vocales. Hay que pensar que esto se escribía porque existían unas voces, unos personajes que podían hacer justicia a esto. No se entiende que se escribiera una música que no se interpretara y se hiciera justicia. Por eso es muy interesante bucear en la vida de quiénes fueron estos mitos de la ópera en el siglo XVIII que fueron tildados, como veis en la bibliografía, de dioses y ángeles. No sabemos si más dioses o ángeles, pero si muchos autores los tratan así es porque realmente tuvieron un peso específico muy grande en el desarrollo de la ópera. Bueno, os dejo este capítulo que se ha alargado un poquito más de lo que quisiera y espero que os haya gustado, os haya interesado. Os dejaré la bibliografía en las notas del podcast por si queréis pedir estos libros, y muchos de ellos están en versión digital. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.